en la nueva traducción viviente. ¿Ok? Osea, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. ¿Está bien? Nueva traducción viviente. Voy a usar esta versión a propósito, porque cuando leo esta versión parece que estoy leyendo el periódico de ayer. De hoy. Hoy más que nunca, este texto de hoy pareciera increíble. Increíble lo que Dios nos va a hablar a través de este texto. Dice la palabra del Señor. Aquí está Miqueas. Dice: miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer. No encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada en la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampas hasta sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traban para torcer la justicia. Hasta el mejor de ellos es como una salsa. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pero ahora viene con prontitud el día de juicio. Su hora de castigo ha llegado. Un tiempo de confusión. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Enemigos míos, no se regodeen de mí, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue, porque he pecado contra Él. Pero después Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido a mano de mis enemigos. El Señor llevará la luz, me llevará luz y veré su justicia. Entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Serán avergonzados los que se mofaban de mí diciendo: entonces, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor, ese Dios tuyo? Con mis propios ojos veré su ruina. Como lodo en las calles serán pisoteados. En aquel día, Israel, tus ciudades serán reconstruidas y tus fronteras se extenderán. Vendrá gente de muchos países y te honrará. Desde Asiria hasta la ciudad de Egipto, desde Egipto hasta el río Éufrates, y desde los mares distantes y las montañas lejanas. Sin embargo, la tierra se volverá vacía y desolada a causa de la perversidad de los que la habitan. Oh Señor, protege a tu pueblo con tu vara de pastor. Guía a tu rebaño, tu posesión más preciada. Aunque viva solo en un matorral, en lo alto del monte Carmelo, que se alimente en los fértiles pastos de Basán y Galaad, como lo hacía en tiempos pasados. Sí, dice el Señor, haré para ti grandes milagros, como los que hice cuando te rescaté de la esclavitud de Egipto. Todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Estarán avergonzadas de su escaso poder. Se cubrirán la boca mudas de respeto y temor, sordas a todo lo que las rodea. Como serpientes que salen de sus guaridas, saldrán para encontrarse con el Señor nuestro Dios. Sentirán mucho temor de Él,
temblarán de terror ante su presencia. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Bendito el nombre del Señor. Bien, dése cuenta que esta semana, mientras caminaba por la calle, vi a alguien leyendo la prensa y decía en el periódico Las Últimas Noticias, un ladrón de motos, decía, asesinó a un bebé. Eso fue hace 2 o 3 días, por Última Noticia, apareció ahí en la parte de sucesos. En primera plana, y me quedé viendo así, un ladrón de moto, un motoladrón, algo así, un motoladrón, fue que pusieron, un motoladrón asesinó a un bebé. ¿Cómo sería eso? Yo me pongo a pensar, ¿cómo que lo asesinó? ¿Será que la persona no le dio lo que quería y mató al bebé de un tiro? ¿Qué sería? Mientras yo, ayer o anteayer, estaba viendo la famosa película esa que se llama La esposa del pastor. ¿Cuántos han visto esa película? La esposa del pastor. Y yo por fin no sé si esa película es real o no es real. Parece que es una historia real. No vi la parte que decía, esta es historia real, pero eso ocurrió allá en los Estados Unidos. Un famoso pastor que asesinó a su esposa. Porque su esposa parece que es... No, esta que yo vi fue el esposo asesinó a su esposa. La que yo vi. Había otra, dice que hay otra que parecía a esa. La hija del pastor. Ajá. Y resulta que en esta película que yo vi, el pastor agarró un vicio de la pornografía por teléfono. ¿Está bien? Y la esposa lo descubrió. Y la solución de él fue asesinar a su esposa. ¿Está bien? Cuando yo escucho estas noticias de la noche, ayer, de estos asaltos a las tiendas, a la tienda DACA, estos saqueos, ¿qué siente usted? Es que somos un pueblo de malandros, de ladrones, de asesinos. Ciertamente podemos pasar aquí un buen rato haciendo un pequeño paneo de lo que es la condición moral y espiritual de este país. Estamos mal, ¿cierto? Y no decimos mal, sino estamos muy mal. ¿No es cierto? La situación es realmente delicada. No sabemos qué puede suceder cuando una nación se aparta de Dios y se entrega al pecado. No tiene límite lo que el ser humano, entregado al pecado y al servicio de Satanás, puede hacer para destruir a los otros seres humanos. ¿No es cierto? Pero en este texto vamos a aprender algo interesante. Oye bien esta enseñanza de este capítulo de Miqueas. Oiga bien, anótela. Oye lo que dice. Aunque todo vaya de mal en peor, aún así hay que confiar en la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aunque todo vaya de mal en peor, aún así hay que confiar en la misericordia de Dios. Amén. Mira, una cosa son nuestras propias tragedias personales, ¿cierto? Y estoy seguro que aquí, si podemos levantar las manos de acuerdo a tragedia, bueno, hay unas cuantas tragedias, ¿cierto? No sé si tu tragedia es de salud, o de trabajo, o económica, o matrimonial, o con los hijos, o todas las anteriores juntas. Pero muchos de nosotros aquí tenemos situaciones difíciles y duras. Y muchas de esas situaciones son producto del pecado. ¿No es cierto? Y pareciera que no solamente en lo personal, todo pareciera que va de mal en peor. También en lo colectivo, a veces en lo familiar,
en lo social, en lo político, en lo económico. Pareciera que en todas partes todo va de mal. Pero aún así, los hijos de Dios podemos confiar en la misericordia de Dios. ¿Está bien, hermano? Aún así, Dios es presente. Mira este hombre. Mira los primeros 7 versículos que Miqueas presenta. Que la corrupción y la decadencia moral de la sociedad va de mal en peor. Se presenta en esos primeros 7 versículos. Mira que él dice en el versículo 1: yo me siento, y eso me hace recordar, antes de decir lo que hacía Miqueas, que en el Antiguo Testamento Dios le dio unas recomendaciones al pueblo que cuando segara la tierra, recogiera el fruto, ¿se acuerdan? Que dejara ahí unas migajitas para que los pobres pasaran por allí, ¿se acuerdan? Y los pobres también comieran algo, que no fueras mala gente, sino que cuando tú recoges tu fruto de tu tierra, dejar un poquito ahí para que los pobres vinieran detrás. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Qué hacía Ruth? Agarró esa parte, que era una pobre, una extranjera, ¿verdad? Y se dedicó también a coger sus frutos. Yo me imagino a Miqueas pensando en esta escena. Y Miqueas se ve en un campo donde ya se recogió la cosecha. Y él sabe, bueno, me supongo que la gente dejó algo ahí para que yo coma. Y él va por ese campo buscando un fruto y resulta que no encuentra nada. ¿Eso le trae qué? ¿Cómo se diría si usted está muerto de hambre? Y va buscando ahí en un sembradío que le han quedado los últimos manguitos por ahí para comerse. Y resulta que no encuentra nada. La situación es desesperante. Y él usa esta ilustración para decir: yo estoy desesperado, hambriento, angustiado, porque Dios anda buscando gente buena y no hay. Dios está buscando gente honrada, gente piadosa, gente que tema a Dios, y no se encuentra. No se encuentra en ninguna parte, ni en la iglesia de Cristo. ¿No es cierto? Tenemos unos escándalos en el mismo pueblo de Dios, increíbles. ¿No es verdad? Hay situaciones morales pecaminosas en todas partes. Y es lo que está describiendo aquí Miqueas en estos primeros versículos. La raza, no hay gente buena en todo el país. ¿Está bien? La raza humana está enferma. ¿Usted se acuerda? Si usted va conmigo ahí al Salmo 12, 1 y 2. Vaya conmigo ahí para que vea esos textos que son interesantes. Es una preocupación de toda la Biblia. Allí en el Salmo 12 dice: auxilio, dice esta versión, me encanta. Auxilio, Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Tremenda preocupación del salmista. No encuentro gente buena. Terrible, ¿verdad? Y el versículo 2 dice: los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. ¿Qué les parece? Wow. Si usted fuera conmigo ahí a Jeremías capítulo 5, primeros versículos, usted ve la misma historia. La misma historia de Jeremías en el capítulo 5. Mira lo que dice: corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor, busquen arriba y abajo, busquen por toda la ciudad. Si encuentran, aunque sea a una sola persona justa y honrada, y no destruirá la ciudad. ¿Qué les parece? Vamos a buscar, pues. Vamos a buscar de pueblo en pueblo, de casa en casa, a ver dónde están los honrados. El pecado está en la familia, el pecado está en la escuela, el pecado está en la universidad, el pecado está en el trabajo. Donde usted mienta, la gente está corrompida, ¿cierto? Y usted busca también Ezequiel 22, 29 y 30. Vamos a leerlo, que usted vea, lea ahí. Ezequiel 22, 29 y 30. Donde dice Dios: la gente peca, la gente se corrompe, y después dice Dios: busqué a alguien que se pusiera entre yo y el pueblo, y me encontré. ¿Y usted se acuerda de lo que dice Romanos 3, 10 al 23? No hay justo ni aún
Y dice, no hay uno que busque a Dios. No hay gente que haga lo bueno. ¿Se parece esto a Venezuela? Por eso es que no se sorprende el hermano de Zaqueo. ¿Cuál es la sorpresa de Zaqueo? ¿Qué evidencia el Zaqueo? ¿Qué evidencia el Zaqueo? Que tenemos el corazón corrupto. Un empujoncito y nos volvemos malandros. ¿O no? Un empujoncito y somos malandros. Yo recuerdo esta anécdota que creo que se la conté alguna vez. Voy de Ciudad Bolívar, sigue. Y se voltea una gandola de Mavesa. Me dio un taxi ahí de pasajeros. Y se voltea una gandola de Mavesa. Y entonces el carro que está delante de mí, un Century así viejo, llega compañía de cristianos por todos lados. Cristo te ama, Jesús es el vencedor, Dios es la paz. El pececito. Y cuando la gandola se voltea y nos paramos, vamos pasando desviándose porque la gandola está atravesada con el foco de Mavesa en el suelo. La gandola se volteó y la Mavesa salió disparada y se remó. Los hermanitos del carro de adelante salieron todos corriendo. ¿Verdad? Lo único que faltó que decían, gloria a Dios, Dios hizo provisión para nuestras necesidades. Y agarraron por caja, abrieron la maleta, 3, 4, 5 cajas y la metían. Yo digo, qué pena. ¿La Biblia qué dice? Que este pueblo ¿está qué? Corrompido, está putrefacto. Un empujoncito y sale a qué? Sale a la clase. Sale a la clase, porque eso está ¿dónde? En el corazón está apartado de Dios, el corazón está corrompido. Eso lo dice la palabra. Déjeme leerle algunos versículos en esta versión de Romano, en esta versión que me encanta. La traigo a propósito hoy, yo nunca traigo esta versión, pero la traigo en esta versión porque me encanta. Y dice, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay uno que haga lo bueno, ni uno solo. Ay, Padre. ¿Tiene que repetir tampoco? Ay, Padre. Lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentira, veneno de serpiente gotea en sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. ¿Qué le parece? La radiografía del pecado que Dios nos hace. Yo imagino que el escáner de Dios está pasando. ¿Qué pasaría si tuviera aquí el escáner? Los que estamos sentados aquí. Pasamos por el escáner de Dios. ¿Cómo está ese corazón? Y dése cuenta. Digamos que Viqueas comienza con los generales y después comienza, mira, los funcionarios públicos también están corrompidos. Veamos el siglo 3 y 4. ¿Verdad? Los funcionarios públicos también están corrompidos. Mira lo que dice el 3 y 4. Dice, con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen soborno. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman por torcer la justicia. ¿Quién no ha tenido la experiencia en este país de que un fiscal haya pedido dinero? ¿Ah? Bueno, usted sabe una cosa, lo triste de todo esto no es que ellos lo hagan, lo triste es que nosotros participamos de la fiesta. ¿Cierto? Y yo encontré una versión con este versículo que me encantó. Porque traduce este versículo y dice, los funcionarios pervierten la ciudad. ¿Sí es cierto? Cuando uno espera que la gente que está en el poder, desde el poder, desarrolle una pauta moral. ¿De acuerdo? Donde uno de los objetivos más importantes de un funcionario público es respetar la ley. Amén. ¿No es cierto? Es ser fiel a la Constitución, a las leyes establecidas y cumplir su función en base a las leyes establecidas del país. ¿Qué encontramos en nuestro país? Que ni leen las leyes, no las conocen y
Y son los peores ejemplos de lo que significa ser fiel al rey establecido. ¿No es cierto? Así que de arriba abajo hay un sistema que corrompe. ¿Cierto? Y llega el inocente y tiene que ceder ante la presión porque, bueno, tengo miedo que no puedo pagar esa multa, tengo miedo de que vaya preso, tengo miedo. Ay, hermano, eso es lo que hace falta, que más cristianos vayamos presos. ¿Oye? Por ser honestos. Yo tengo una molestia estos días porque la iglesia bautista de Anaco, hace 3 días, tiene un campamento allá en el campo y el campamento fue allanado porque encontraron unas máquinas ahí. Como el que está cuidando ahí no tenía los recibos, los documentos, las máquinas, se llevaron las máquinas y dijeron que había ellos eran unos ladrones, el campamento especial. Y después cuando el pastor vino a reclamar, mira, eso es un hermano de la iglesia, es una empresa, que yo le guardé las máquinas aquí, pues vamos a esperar que lo vengan con los documentos, que son ellos su máquina. ¿Qué hicieron? Se llevaron al pastor preso. Y a su hijo. Ok, llevan al tribunal, el juez de fiscal y la cosa, y declaran que no hay ninguna razón y lo sueltan a las pocas horas, al pastor y a su hijo, quedan libres y exonerados de toda culpa. Pero este policía vagabundo y sangre, ¿no? Que le quiero dar el cuello, guindado, fue a la prensa y dijo: acabamos de atrapar una pandilla de ladrones. Y el líder, el cabecilla de la pandilla se llama Robert Acosta, que es el pastor. El juez dictó que no había ninguna razón para ningún problema, pero el policía fue y declaró a la prensa de que habían atrapado una pandilla y que el líder era el pastor. ¿Y las máquinas? Yo cuando escucho una cosa, por dentro me da ese viejo hombre se acuerda de él. El fraile lo dice ahí. Qué triste, hermano. Hay injusticia, ¿verdad? Los funcionarios públicos. Qué abuso. Qué abuso. Lo más seguro que el pastor no lo va a demandar. Lo podría demandar por daños y perjuicios, ¿cierto? Por difamación e injuria. Y llevar a ese hombre a la cárcel. Lo más seguro que lo va a perdonar. ¿Cierto? ¿Pero qué provoca? Porque los funcionarios de este país se aprovechan de su posición y de su poder para hacer injusticia como le da la gana. Usted puede ir al funcionario más bajo de este país. Usted ve cómo los porteros de todas las instituciones son unos expertos. ¿Cierto? Usted quiere conseguir algo en un sitio que tiene puerta, hable con el portero. Ponga un billetito de cigarro en un sitio y usted verá cómo se abre la puerta. ¿Cierto? Y le consigue una cita con el presidente de la empresa el otro día. ¿O no es verdad? Hay dolores. Dice aquí la Biblia que no se puede confiar en nadie, ni en la propia familia. Vean los versículos 5 y 6. Vean lo que dice: no confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. Allá, que voy a prestar el ciclo ahí en mi casa, en un sitio visible. Ok, hermano. La palabra hay que ser obediente a la palabra. Vean cómo el pecado ha contaminado los círculos más íntimos. ¿Se da cuenta? El pecado va a entrar ¿dónde? Donde más te duele. ¿Usted sabe cuáles son los seres humanos que a usted más le importan? Su mamá, su papá, su esposa, su esposo y sus hijos, ¿verdad? Y ahí va a entrar el pecado. Y va a destruir, para que haya traición, para que nos convirtamos en enemigos, traidores. Usted puede vivir con alguien 20, 30 años y acostarse en la misma cama y el día siguiente que sale de su casa es su peor enemigo. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Has esa película Durmiendo con el enemigo? ¿Quién va a creer que con la persona que tú dormías, la persona que te juró que te amaba, de golpe se convierte en tu enemigo? ¿No es verdad? Y usted lo ve a esa persona, que es el mismo diablo. El mismo diablo. La persona se transforma y vea esto, hermano. La familia se ha contaminado, las relaciones íntimas se han contaminado de tal forma que se ha vuelto difícil tener confianza en las personas en las cuales debemos tener mayor confianza. ¿No es cierto?
ve tantas cosas. Yo, como pastor, haciendo tantos casos, que bueno, digo, Dios, si mi esposa vuelve así. Mi esposa se me voltea algún día. Eterno Dios, ten misericordia. Uno no sabe. Uno no sabe. Yo he tenido casos de madres demandando a sus hijos y de hijos demandando a sus padres. ¿Cómo es eso que alguien, un hijo, haga una tramoya para poner todas las propiedades de sus padres a su nombre escondida? Y dejar a su padre en la calle y entregarlo a un ancianato porque sin su consentimiento lo despoja de todos sus bienes. La Biblia dice que aquí, hermanos, que los hijos no honran a sus padres. ¿Cuántos recuerdan el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y sea de la vida sobre la tierra. Usted sabe, este es uno de los mandamientos más violados actualmente. ¿Está bien? Usted se imagina la cantidad de hijos que no se preocupan por sus padres, que les importa un bledo que pasen hambre, de hijos que demandan un saludo a sus padres. ¿Y usted cree que ese es un problema de los que creen a Cristo? Que ustedes no son igualitos, no. Aprovechadores de oficio. Es una deshonra que mi padre me ha dado unos principios y después yo no los respeto. Yo sé que mientras yo meditaba esta mañana en este texto, me acordé de mi papá. Y en el devocional, yo estaba meditando en el texto ese de que los ángeles del cielo se alegran cuando alguien se arrepiente en la tierra. Y estaba meditando en eso de que, bueno, están conscientes de lo que pasa aquí. Y yo me fui allá, me trasladé y dije, ¿será que mi papá está consciente de lo que yo hago? ¿Cómo se sentirá mi papá si me mira violentando los principios que él me enseñó? ¿Cierto? Los valores. No importa que tu papá esté vivo o muerto, tenemos que honrar a los padres. ¿O no? Tenemos que honrar. Y hoy hay una cultura de respeto. Yo veo a los jóvenes gritar a sus padres. A mí no se me ocurrió nunca levantar a mi padre. Además, mi padre le daba un bate. Se me ocurrió levantar la voz o gritarle. Yo fui enseñado que al papá se respeta. Yo tenía que tratarlo con el respeto que le corresponde. Ahora no, ahora la psicología y los nuevos avances de la educación dicen que hay que tratar a los niños con una plumita así, para que ellos aprendan. No es una cosa, sino aprender a respetar a los padres. Yo veo demasiado respeto. La Biblia dice que el pecado va a traer como consecuencia esa situación, como también va a traer como consecuencia que los esposos se traicionen y se conviertan en los peores enemigos. Es lamentable. Yo no quiero pedirle que levanten la mano, pero si levantamos la mano, no vamos a quedar para atrás. ¿De cuánto divorcio hay aquí? ¿O no? ¿De cuánto abandono hay? ¿Usted sabe qué hizo eso? ¿Qué hace eso el pecado? El pecado invade la familia, invade la moral, invade a los hijos, invade a todo el mundo. El pecado contamina. No sé cuánto han visto ese programa. Hay un programa, creo que es televisión, que tiene un programa de una jueza allá en Estados Unidos que dicta sentencias, trae los casos ahí más absurdos que tú puedas imaginar. Y eso, yo los 3 minutos ya me da. Lo que pecado y lo peor, que la gente no tiene vergüenza de ir a un canal de televisión y hablar de la situación. Mira, y yo vi uno que dijo así de frente, mira, vino a hablar de hacer sexo botezando no debe hacerlo. Y habló de eso. Dios mío, ¿cómo tú vas a un canal de televisión con tu esposa que está al lado? Que ella no me obedece, no se somete, yo quiero hacerlo así, ella no quiere. Qué vergüenza, qué inmoralidad, qué falta de todo, hermano. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde vamos a llegar nosotros? Yo he tenido, he tratado personas, hermanos, que tienen serias dificultades porque su esposo, que supuestamente es cristiano, quiere que vean pornografía juntos a tener relaciones sexuales. ¡Qué putrefacción! La Biblia dice que eso va a llegar, eso llega. El pecado lo ha inundado
No hay, hermano. Pero qué bueno, Miqueas es espectacular. Me encanta Miqueas. Miqueas agarra un cuero, da dos correazos y después no me va. Vea el versículo 7. Vea el versículo 7. Miqueas dice: en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve. Y con seguridad mi Dios me oirá. Bendito el nombre del Señor. A pesar de que todo vaya de mal en peor, yo puedo seguir confiando en mi Dios. Amén. Mi Dios me va a salvar. Amén. Mi Dios me va a rescatar. Yo no sé cuál es tu situación aquí. Yo no sé cuál es que tú tienes. Pero Miqueas daba señales que a pesar de lo que veía, él seguía confiando en Dios. Podemos ver ahorita corrupción, injusticia, castigo, lo que sea que veamos, invasiones, ¿verdad? Sabotaje, no sé qué vamos a ver. Sin embargo, hermano, hay esperanza. Amén. Para los que somos de Dios. Amén. Hay esperanza. En la segunda parte del 8 al 17 vemos un Miqueas diciendo: vivimos en tinieblas, vivimos en pecado, vivimos llenos de divorcio, llenos de enfermedades, de pecados de todo tipo, de problemas, pero Dios mantendrá su fidelidad y nos restaurará. ¿Cuántos creen eso? Amén. A pesar de lo que vemos, a pesar de lo que vive esta tierra, Dios es fiel. Hay esperanza, dice Miqueas, en esa porción del 8 al 13. Hay esperanza. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios no nos ha abandonado. Amén. Dios nos restaurará tarde o temprano. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Y vea la lista que él da. Vean, si usted va conmigo del 8, 2, 9, 10, 11, 12 y 13, vea. Él dice primero: me caí, pero voy a levantar. No sé cuántos aquí se han caído. Hemos pecado, hemos fallado a Dios. Pero me queda un eco de esperanza. A veces no importa en dónde me he caído. Y él personaliza Jerusalén. Pero podemos procesar nosotros mismos, podemos ubicarnos nosotros. No podemos caer. Pero los que somos de Dios, podemos levantarnos. Amén. Amén. Y él dice después: aunque estoy en oscuridad, ¿qué dice después? El Señor es mi luz. Yo no sé si tú estás en oscuridad ahora aquí. Pero alguno puede tener un problema tan grande, que se siente que está en una oscuridad. Yo he visto muchas personas que cuando están en una crisis muy fuerte me dicen: pastor, me siento en un túnel. Así, estoy en un túnel que nunca termino de salir. Yo me siento rodeada en ese túnel, aprisionada en un lugar oscuro, y lucho y batallo y no sé cuándo me va. Pero Miqueas dice: aunque yo esté en oscuridad, el Señor será mi luz. No pierdo la confianza que Dios me va a lograr. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida. ¿De quién es Jehová? Memorizarme. Dígalo. Amén. Pero cree Amén. que a pesar de que pasemos por etapas de oscuridad, nuestro Dios está al final del túnel. Amén. Ahí está la luz que nos va a guiar por el camino correcto. ¿Te lo crees? Amén. El profeta dice: he pecado contra Dios, pero aceptaré su disciplina. Versículo 9. ¿Qué le parece eso? Qué raro esto, ¿verdad? Esta es una característica rara. ¿Verdad que es raro que la gente diga: somos pecadores? Debemos orar mucho más para que Dios produzca esta clase de actitud. ¿Cuántos reconocen que son pecadores? Amén. Que le fallen a Dios, que fracasamos constantemente. Y en Miqueas como que se identifica con el pueblo, con el remanente, y dice: hemos pecado contra Dios, y lo que me pasa, lo que me sucede, es por mi culpa. Estoy sufriendo las consecuencias del pecado, merezco el castigo de Dios. ¿Cuántos creen que Dios disciplina? Amén. ¿Lo creen, hermano? ¿Dios disciplina? Déjame leer este versículo, que me encanta este versículo. Dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija,
pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios nos trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Qué interesante esta actitud del profeta aquí. Deberíamos someternos a la disciplina de Dios. ¿Usted cree que esta condición del país va a pasar gratis? ¿Usted cree que esta contaminación espiritual no nos va a afectar? Y que Dios va a castigar a este país. Porque este país se apartó de quién? Se apartó de Dios, se entregó al pecado. Y no se sorprendan que vendrán cosas peores hasta que este pueblo no vuelva a Dios. Dios va a disciplinar a Venezuela. Amén. ¿Sí o no? Pero debo decirte algo. Si tú no te pones las pilas y sigues jugando con el pecado, Dios también te va a disciplinar. Dios nos va a disciplinar, hermano. Y qué bueno que cuando hablamos de disciplina, digamos, Señor, te doy gracias porque esta tragedia que me está pasando, me la merezco. ¿Te acuerdas de ahí? ¿Hay hecho eso alguna vez? Decía Señor, me merezco este castigo. Ay, después cuando estamos con el comeazo encima y nos duele, entonces queremos ser los más santos del mundo. No esperes que Dios te discipline, porque el papá que te ve, si no te pones las pilas y no te apartas del pecado, nos va a disciplinar. ¿Te lo crees, hermano? Voy a leer el Salmo 32, 5 al 10. Sobre esto mismo. Salmo 32, 5 al 10. Aquí está David disciplinado por Dios. David arrepentido de sus pecados y él dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Sé que el Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlado. Muchos son los dolores de los malvados, ¿está oyendo? Pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes los que le obedecen. Pero los que no le obedecen, aguántense las consecuencias. No sean como el mulo, como el caballo, que a menos que lo agarren por la vida, no obedecen. Amén. Eso es con nosotros. Que Dios tenga misericordia. El profeta dice: Dios me hará justicia. Vean lo que dice el profeta. Dios me hará justicia. ¿Cuánto creen que Dios hace justicia? Amén. ¿Ah? Yo tengo una serie de anécdotas que conozco en la vida pastoral de personas que han muerto por la justicia de Dios. Porque Dios no come cuento, ¿cierto? Yo recuerdo que, entre tantas, recuerdo que un templo, un sector que llamamos Buen Retiro de Ciudad Guayana, quemaron un templo cristiano, unos malandros quemaron. Una noche les prendieron fuego. Y a los pocos días descubrieron una culpable y llamaron al pastor para que lo denuncie. Dijo: no voy a hacer nada. Dejo eso a la justicia de Dios. 3 días, uno muerto. 3 días después, otro preso. 3 días después, el otro muerto. No sé. ¿Qué dirá Dios? No, Dios es justo. Amén. Dios es justo. Mi Dios hace justicia. Déjeme leer esto.
Déjenme leer estos versículos para ver si lo animo a usted que ya, a los que estamos sufriendo vejaciones de otros, maltratos de otros, pateos de otros, que nos desesperamos. Que nos desesperamos. ¿Por qué nos desesperamos? Cuando nos patean. ¿Qué? Los hijos de Dios. Por eso decimos, aún así, hay que confiar en la misericordia de Dios, porque Dios nos va a hacer justicia. Amén. Miren lo que dice estos textos, leo estos textos. Dice los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. ¿Estás oyendo? ¿Tú crees que Dios no me está escuchando? ¿Sí o no? Sí. Versículo 17 del Salmo 34. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda y Él los rescata de todas sus dificultades. ¿Usted lo cree? Amén. Uno más, versículo 19. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que no habrá ocasión cuando Dios no me deje solo. Todo lo que venga, Él va a aparecer y me va a rescatar. Amén. No sé. Me provoca no seguir gritando nada que me ayude. Porque yo he visto el rescate del Señor muchas veces. Amén. En muchas dificultades. Mi Dios ha sido fiel. Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado. Amén. Gloria a Dios. Sin duda la calamidad alcanzará a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Gloria a Dios. Créalo, hermano. ¿Usted cree que el que se meta con usted va a pasar liso? Pues el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Alábalo. ¿Cuánto cree eso? Amén. Amén. Oye, hermano, no sé si usted siente lo mismo que yo siento. Y Dios es fiel. Y Dios no deja a sus hijos nunca solos. Gloria a Dios. Amén. Y si yo tengo la sensación de estar sobre mi sensación, pero no es la verdad. Yo puedo estar emocionalmente tan deprimido, tan golpeado que siento que Dios me abandonó. Y lo vamos a tener muchas veces, ese sentimiento del abandono de Dios. Y debe ser Dios porque usted está solo. Lo sintió Moisés, lo sintió José, lo sintió Daniel, lo sintió Jesús. Usted no va a pasar liso. ¿O usted cree que es mejor que Jesús? Usted va a sentir esas experiencias difíciles donde usted cree que Dios lo abandonó completamente y le está pasando todo lo malo porque Dios está durmiendo. Así como cuando los discípulos estaban en la tempestad y aquí ya no asustado todito, pero Señor, por favor, despiértate. ¿No te das cuenta que estamos nosotros desesperados? Queriendo despertar al Señor. El Señor se lo despierte, que está muy cordial. Amén. Él tiene todo bajo control. Por eso, aunque todo vaya de mal en peor, aún así debemos confiar en la misericordia de Dios. Amén, ¿usted lo cree, hermano? Amén. Y sigue la palabra, hermano. Dios me permitirá ver la victoria sobre mi enemigo. Pero ve ahí 11, 12, 13, 10. Dios me permitirá ver que mis enemigos queden. Así, esa promesa de Israel, está bien mi promesa. ¿Cuántos recuerdan Isaías 54, 17? Es bueno leerla para que no se me escape ningún detalle. Porque yo sé que algunos de nosotros aquí libramos batallas terribles, batallas judiciales. Y yo te quiero dar esta palabra a todos aquellos que están sufriendo batallas judiciales. Mira lo que dice el Señor. Ninguna arma que te ataque triunfará. Amén. 54, 17. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Amén. ¿Es que acaso quién va a dictar sentencia final? ¿Quién tiene la última palabra ante cualquier situación que se debate contra nosotros? Nuestro Dios tiene la última palabra. Yo
leo estos textos de Miqueas, vivimos en tinieblas, toda clase de maraña, pero Dios mantiene su fidelidad, su misericordia, su poder está activo a favor de nosotros. Mira lo que dice el versículo 14, el Señor nos pastoreará con su poder. Dese cuenta que en Miqueas hemos visto en 2, 12 y 13, en 4, 6 al 8, en 5, 4 se repite como un estribillo que él repite todo el tiempo. Dios es nuestro pastor, Él nos recogerá, Él nos alimentará, Él nos protegerá, Él estará así. ¿Por qué Miqueas tiene esa habilidad extraordinaria de intercalar en medio de un correazo? Después que dice Dios te va a castigar y te va a pagar, después te dice, pero Jehová, tu pastor nunca te va a soltar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi pastor, estará conmigo. Diga, Jehová es mi pastor. Jehová es nuestro pastor. Amén. Por eso Israel no puede perder su esperanza, aunque esté bajo el juicio de Dios. Por eso Venezuela no puede perder su esperanza, aunque esté bajo el juicio de Dios. Por eso tu familia no puede perder la esperanza, aunque esté bajo el juicio de Dios. Por eso tú personalmente no puedes perder esperanza, porque Dios es nuestro pastor. Amén. Y nada le faltará. Amén. ¿Bien? Dios es perfecto. Qué maravilloso este texto. Y tú sabes que me gusta esa última parte del 17. Me gusta esa última parte que es rica. Porque yo veo ahí que la razón por la cual Dios se porta así con nosotros es para que los pueblos de la tierra reconozcan al Dios verdadero. Amén. Dios no desperdicia nada, ni el correazo que nos da, lo desperdicia. ¿Qué te parece? Ni los castigos que nos da, lo desperdicia. Porque te va a castigar y luego te va a recoger. Después te va a hacer el correazo, te va a recoger. Amén. Y te va a levantar. Y te va a bendecir. Para que aquellos que no creen puedan creer en la clase de Dios que nosotros tenemos. ¿Qué les parece? ¿Qué clase de Dios? Por eso tiene sentido, hermano. Nuestra fe es lo más razonable que hombre alguno puede hacer. Amén. ¿De verdad? La fe en Jesucristo es lo más razonable que el ser humano puede hacer, porque este Dios. Por eso lo que sigue es interesante, el 18 al 20. No hay un Dios como nuestro Dios. ¿Qué me parece ese versículo? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién será como nuestro Dios? Yo recuerdo ahí la experiencia de Éxodo 15, 11. ¿Se acuerdan que cuando termina de pasar el Mar Rojo y está del otro lado todo el pueblo de Israel ya salvado, Moisés canta una alabanza allí en Éxodo 15? ¿Verdad? El salmo de Moisés, ¿lo han visto? Que está también en el libro de los Salmos. Se repite el mismo salmo. Pero me gusta lo que dice ahí, Éxodo 15, 11, esa parte que dice: ¿qué Dios como tú, que hace maravillas? Amén. Que hace milagros. ¿Ustedes creen que así como ese Dios hizo el milagro de pasar ese pueblo de abrir el mar, de pasar por todas aquellas dificultades, no puede hacer milagros con Venezuela? Amén. ¿No puede hacer un milagro en tu vida? ¿No puede hacer un milagro en tu familia? Amén. Porque no hay un Dios como este Dios que nosotros tenemos. En el Salmo 35, vuelvo otra vez a mí decir: ¿qué Dios es como tú? Que se acuerda de los pobres. En el Salmo 71, 19, el Dios que hace justicia. No hay un Dios como este nuestro, que hace justicia. Dios es un Dios perdonador. Si Dios no perdonara, hermano, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera por el amor, la misericordia y el perdón de Dios, ¿dónde estuviéramos nosotros? Pregunta. Segundo, ¿dónde estaríamos si fuéramos nuestros pecados? ¿Cierto? A veces siento pena cuando recuerdo cosas que yo he hecho en mi vida. Pena. Una terrible pena, Señor. Pero gracias, porque nuestro Dios es un Dios que perdona. Amén. Dese cuenta que Miqueas utiliza 4 verbos aquí en hebreo para mostrar la grandeza del perdón de Dios. El primer verbo es el verbo que significa levantar, quitar. Así como cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿se acuerdan? El pecado del mundo. Dios
ha quitado nuestros pecados por medio de la obra de Cristo en la cruz. Amén. El otro verbo significa pasar por alto, olvidar. Como dice Romanos 3:25, que por el sacrificio, la redención de Cristo y la propiciación de Cristo pasó por alto nuestros pecados. ¿Qué le parece? Los olvidó. ¿Qué le parece que la Biblia diga que Dios olvidó nuestros pecados? El Señor, gracias. Eso me da una Biblia. ¿No te alivia a ti? Que Dios se haya olvidado de todas tus cojinadas. El otro verbo es el verbo hollar o aplastar. Y me gusta como lo traduce a Dios habla hoy. Él sepulta tu maldad. Entonces yo me imagino que este verbo hollar o aplastar, que Dios agarra mi pecado y le hace así. ¿Ah? Y después hay otro verbo que significa echar hacia abajo. Y dice el texto ahí, Él arroja a lo profundo nuestros pecados. Me hace recordar el Salmo 103, donde dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, Él hace alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que en medio de toda esta confusión y de este mundo pecaminoso, hermano, podemos confiar en un Dios grande, que a pesar de todo lo que pase, nuestro Dios está presente para perdonarnos, rescatarnos y levantarnos. O sea que si está alguien aquí que no conoce a Cristo, alguien que tenga un sentimiento de culpa profundo, alguien que tenga pecado escondido, alguien que tenga dolor por todo lo malo que ha hecho, sepa usted que nuestro Dios, no hay un Dios como nuestro Dios que es capaz de perdonar. Amén. Y no hay pecado que en la cruz del Calvario no se haya lavado. Amén. Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por todo nuestro pecado Él pagó. Interesante. Y si tiene sentimientos de culpa, porque hay personas que parece que aceptan el perdón de Dios, pero no aceptan perdonarse a sí mismos. ¿Cierto? ¿Cómo nosotros podemos ponernos a pelear con Dios? Y no, porque eso pareciera que yo respeto el perdón de Dios, cuando yo mismo no me perdono. Debería ser capaz de perdonarme, porque lo que garantiza esa capacidad es que Dios ya me perdonó. Si confesamos nuestros pecados, nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted lo cree? Y la Biblia dice, hijitos, estas cosas escritas para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El plan de Dios por medio de Cristo en la tierra fue traer perdón para todo ser humano. Amén. Un hijo de Dios, hermano, no debe vivir con sentimientos de culpa, porque todo pecado confesado es perdonado, y la garantía es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Quién lo hizo? Cristo. Lo que Él hizo por nosotros garantiza el perdón. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. Y esa acción es una acción continua en la historia, en el presente, hasta que estemos en la gloria. La sangre de Cristo sigue limpiando de pecado. Amén. 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 A todos aquellos. Termino con 4 recomendaciones finales. 1. La corrupción en toda su forma es condenada enérgicamente en la Biblia. Amén. Veamos cómo hemos visto en todo el libro de Miquea. Dios ataca la corrupción en la iglesia. ¿Se acuerdan? Los pastores y los profetas. Lo estudiamos. La ataca en el gobierno. Lo ataca en la familia. La ataca en la vida personal. Las prácticas, especialmente las prácticas corruptas de nuestros funcionarios, destruyen la economía y la armonía social. Debemos ser cristianos que actúan en todos los ámbitos de la sociedad, viviendo en integridad y enfrentando con valentía ese flagelo social. Cuidado, hermano. Hoy más que nunca necesitamos una comunidad que sea ejemplo, que tiene pantalones para decirle no al soborno, que le dice no al pecado, a la sugerencia, a la insinuación, cada vez que alguien quiera corromperse. No, hermano, no crea que porque vas a pagar una multa te vas a arruinar. Todo lo contrario.
solamente ante la ley, sino ante Dios también. Has pecado, paga las consecuencias de tu pecado, si fue que fallaste. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero no, por favor, llegó la hora de que los hijos de Dios detengamos la corrupción en este país y tenemos que ser el modelo y el ejemplo. No nos prestemos para ninguna clase de práctica pecaminosa con relación a sacar documentos, a pagar soborno, a manejar tráfico de influencia, no sé cuántas cosas se hacen en este país que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Decimos amén? Amén. Número 2. En medio de esta relación moral y espiritual de esta nación, no debemos olvidar que Dios está presente. ¿No está que está bajando? Sea para bien o para mal, somos influenciados por la globalización, la revolución tecnológica, los cambios en la economía mundial y local. Están ocurriendo situaciones políticas y sociales que nos causan desesperación, frustración, ansiedad, estrés y enfermedades de todo tipo. ¿No es cierto? Hay gente realmente desesperada. Mucho estrés. ¿Cómo es posible que estemos llenos de hospitales de gente enferma por estrés? Pregunte, vaya a cualquier hospital y pregunte. Estamos llenos de personas estresadas. En todas partes estamos llenos de personas estresadas porque la carga cotidiana nos carga tanto, nos aflige tanto y podemos tener 7, 8 cargas que no somos capaces de llevar. El ser humano, en la medida que se llena de esas cargas, es como el globo. Siempre les explico a las personas en la oficina, es como un globo que le estamos echando aire, aire, aire y llega un día que explota por alguna parte. ¿No es cierto? Y la presión va a buscar el lugar más débil de nosotros para explotar. Puede ser física, puede ser emocional, y terminamos enfermos en un hospital, o peor, muertos. La persona que no tiene estrés termina muerto. Y puedo decir con toda autoridad, el estrés es pecado. Toda persona estresada está en pecado. Oiga bien, otra vez. Toda persona estresada está en pecado. ¿Me entienden? No se llega a esa condición gratis. Llegamos porque dejamos de confiar en Dios. Dejamos porque tenemos un desorden en la vida. Un desbalance total de cómo controlamos la vida. La Biblia dice, Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7, 8 y 9. Por nada estéis que... Bueno, me gusta traducirlo más bien al original. Por nada estén angustiados. Por nada estén preocupados. La Biblia prohíbe la angustia. La Biblia prohíbe el temor. La Biblia prohíbe la desesperación. Por nada, dice la palabra, ¿sí o no? Amén. Lo dice por eso. Amén. Estamos en la receta divina. Y dice el apóstol Pablo, en vez de estar angustiado, dice, presente todo a Dios en qué? Oración. En oración. Entonces no oramos. Porque la falta de oración es falta de confianza en Dios. La persona que ora y cree que Dios responde, siempre está orando. ¿Sí o no? Porque cada acto de oración es un acto de fe y de confianza en un Dios que sí responde. Amén. En un Dios que responde la oración. Y ve lo que dice después de lo que dice ahí. En toda oración de ruego, y después que dice, y acciones de gracias. Yo nunca escucho nada cuando escucho a alguien diciendo gracias porque choqué. Gracias porque no tengo trabajo. Gracias, Señor, porque me va mal. Gracias, Señor, porque me cortó la novia. Tú no escuchas eso, no lo escuchas. Pero la Biblia dice, cuando tengas angustia, dale gracias a Dios por lo que te pasa. ¿En qué caso no dice el tesorolicense, da gracias a Dios en todo? Y que después que dice, porque esta es la voluntad de Dios, que en las buenas o en las malas, tú le des gracias a Dios. ¿Cierto? Es difícil, pero yo he aprendido, cuando yo pienso me esfuerzo, Señor, no quiero, la rabia, me molesta, te voy a decir una grosería, pero no sé qué hacer, pero te voy a dar gracias, Señor, gracias. Y es efectivo. La obediencia siempre es efectiva. Es eficaz. Tú sabes que muchas cosas no te han quitado porque no las dio gracias a Dios. Porque tú sabes muchas cosas que nos están pasando. Mira, nunca dudes del amor de Dios. Nunca un hijo de Dios debe dudar de su amor.
ni mucho menos debe dudar de que Dios es perfecto y que todo lo que hace es perfecto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. Usted no se da cuenta que ese versículo está en el contexto de aflicción. Los que aman a Dios, diga así conmigo, todas las aflicciones son para nosotros. ¿Está bien? Entonces usted diga, no tengo trabajo, es para mí. Tengo cáncer, es para mí. Bueno, es difícil, ¿verdad? Pero el versículo dice en la segunda parte, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Ok, se los digo en palabras que oigan. Todos los llamados de Dios van a ser objeto de un plan de Dios que incluye sufrimiento. ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, está bien, no te gusta. Yo me quedo con la palabra de Dios. Y el versículo 23 dice algo más. A los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, glorificó para que sean ¿qué? Conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Dios nos está probando, nos está refinando, nos está puliendo. Y no sé qué método está usando el Dios perfecto, me guste o no me guste, pero Dios tiene un propósito con mi vida y aún con mis aflicciones. Ahora, si yo no acepto el plan de Dios, por supuesto me estreso. ¿Está bien? Y me quejo. Y me pongo de Superman a resolver los problemas a todo el mundo. Y ¿sabes qué puedo hablar de eso? ¿Sí? Yo les he dicho que no me gusta hablar de esto, pero ustedes saben lo que hago aparte de pastor, ¿cierto? Y aparte de pastor soy papá y esposo. Y tengo que soportar 3 hijos y una esposa. ¿Está bien? Y tengo que ganármela como esposo, como padre, como pastor, como líder ministerial y hacer muchas cosas. Y yo estoy hablando con propiedad de cómo las circunstancias me quieren atrapar, desesperar, producir miedo, ansiedad, angustia, dolores musculares. Vamos a contar todo lo que el diablo hace para anularme. Pero si yo me quedo Superman, yo estoy mostrando que no confío en Dios. En el Salmo 46 dice la palabra, estar quietos. Amén. Y reconocer que yo soy Dios. ¿Sabe? Me gusta una traducción de un hermano llamado Henry Peterson que dice: stop, párense, en seco, déjenme ser Dios. ¿Sabe cómo nosotros nos sentimos? No. Y por eso nos expresamos, porque nadie puede jugar a Dios y pasa eso. ¿Qué se le ocurre, chico? Creerse Dios y que no le va a pegar el cuerpo, que no le va a pegar las relaciones con los hijos. En el estómago le va a pegar. Le va a pegar en todos lados, le va a pegar, en el cerebro. No va de cabeza, y que ahora sobre con pastillita y con pastillita. Y resulta que eso es pecado. ¿O no? ¿O no? Bueno, lo tomamos o lo dejamos. Esta es la palabra. Termino con esto. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. No hay otro Dios como nuestro Dios. Y ese Dios nos ha amado tanto que nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz y garantizarnos que todo lo que hemos puesto la fe en Él, no solo somos liberados de la esclavitud del pecado, de la muerte, sino que tenemos garantizada la esperanza, la vida eterna y la vida futura. Amén. Amén. ¿Vale la pena amar a este Dios? Amén. Hermanos, aunque todo vaya de mal en peor, aún así debemos confiar en la misericordia de nuestro Dios. Dios le bendiga. Cierra sus ojos. Padre, estamos aquí con humildad. Todos nosotros hemos pasado por procesos difíciles. Hay de aquellos que han pasado por el proceso del cáncer. Hay de aquellos que han pasado meses o años sin trabajo. Hay de aquellos, Señor, que están pasando por el proceso de un divorcio. Que están sufriendo la traición de sus seres amados. Están aquellos, Señor, que están siendo golpeados en su economía o que no tienen seguridad porque no tienen techo. O aquellos que tienen trabajos que los angustian, que los enferman. Todos, Señor, tenemos de alguna manera
situaciones que muchas veces, Señor, no nos agradan, nos postran, nos anulan, nos incapacitan, pero sabemos que por tu palabra, por tu mensaje, que aunque las cosas vayan de mal en peor, nosotros podemos confiar en el único Dios verdadero, en el Dios que nos ama, en el Dios que nos cuida, en el Dios que nos protege, en el Dios que perdona, en el Dios que por medio de Cristo nos garantiza la vida eterna. Gracias, Señor, porque podemos decir con toda confianza que según tus promesas nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros tenemos la esperanza que un día la nueva Jerusalén descenderá del cielo y viviremos contigo en un contexto, Señor, donde no habrá más dolor, no más lágrimas, no más enfermedad, no más aflicción, sino que el máximo deleite será vivir en tu presencia desde ahora hasta siempre. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora, Padre, tú conoces los corazones de mis hermanos aquí. Toca sus vidas, Señor. Que esta palabra explicada en esta mañana no se envane. Haz posible que mis hermanos respondan a tu palabra con humildad, Señor, porque no hay un Dios como tú, Señor. Y nuestra única esperanza eres tú. No podemos confiar en la cuenta bancaria, no podemos confiar, Señor, en un juez, no podemos confiar en el trabajo que tengo, no podemos confiar en mi jefe, aún a veces no podemos confiar en la familia más cercana, Señor. Estamos solos, Señor. A menos que tú nos ayudes, Señor, nada podemos hacer. Por favor, Señor, aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús te pedimos en esta mañana tu Espíritu se derrame en este lugar para fortalecernos en la fe. De tal forma, Señor, que en la grande, en la chiquita, en la buena y en la mala, nosotros podemos decir y confiar que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestra luz y que tú eres nuestra salvación. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por ministrarnos. Gracias por darnos la suficiente fortaleza para vivir en un contexto difícil y glorificar tu nombre con nuestra conducta. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.